Buenas noches con todos y con todas. Les deseo la bienvenida a nuestro primer Café Citoyen del 2019. No voy a hablar mucho. Bueno, usualmente cuando uno dice eso puede hablar por lo menos 20 minutos, pero no va a ser mi caso. Espero que voy a hablar de manera breve. Sí, estamos en el primer Café Citoyen del año que organizamos con la Embajada de Francia. Y bueno, para los que conocen, voy a explicar rápidamente la dinámica del Café Citoyen. Es unos 20 minutos, 30 minutos de ponencia y de ahí dialogamos, vamos a las preguntas e intercambiamos con Cécile Blanc. Hay un pequeño detalle, hay un Facebook Live del evento hoy día. El Facebook Live va a ser únicamente por la ponencia de Cécile Blanc, entonces después cortamos el Facebook Live, así pueden tener más libertad de hablar, no van a estar grabados, filmados. Y bueno, la dinámica, como les digo, es eso, pues preguntar, contestas y armamos un diálogo, ¿no? Cécile Blanc, me queda presentar a Cécile Blanc. Es un poco difícil porque tiene un currículum bastante largo, bastante amplio. Voy a intentar presentar sin hacer errores, pero bueno, hay que corregir si me equivoco, por favor. Entonces, Cécile Blanc es profesora, investigadora en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, especialista en movilidad humana, en derechos humanos y migración. Y hoy nos hablará de percepción y prejuicios sobre la migración en el Perú. Muchas gracias. Aplausos para ella, por favor. Muchas gracias, Gastón, por la presentación. Muy buenas tardes y noches, creo. Siempre está mi debate si la noche empieza a las 7 o todavía decimos buenas tardes, creo que depende de cada país. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Embajada de Francia y la Alianza Francesa por recibirme. Obviamente para mí es un gusto mayor estar acá porque es como un poco mi casa. Nada, feliz de estar con ustedes hablando de el tema que me apasiona y el cual es mi trabajo, ¿no? El conversatorio va a tener, como bien les ha comentado los organizadores, dos partes. Voy a empezar con una presentación sobre algunas investigaciones que hemos hecho desde la universidad sobre justamente el título de la presentación de hoy. Es un poco difícil para mí verlos a todos, no estoy acostumbrada, pero voy a intentar hacer contacto visual con todos para que me puedan seguir, pero básicamente la primera parte va a estar dedicada a contarles un poco lo que hemos encontrado sobre estas percepciones y prejuicios sobre la migración en el Perú. Y voy a intentar no demorarme más de los 20 minutos para luego poder entablar un diálogo y poder recibir sus preguntas, dudas, comentarios, críticas o lo que considere. ¿Ok? Voy a presentarles un poco la estructura que les propongo para estos 20 minutos para que puedan seguirme, porque es siempre difícil escuchar a alguien tanto tiempo. Primero les quiero hablar de algunos datos sobre Perú. Seguramente algunos y algunas de ustedes están muy familiarizados con lo que está pasando en el país, pero quizás algunos otros han venido hoy un poco más de casualidad o porque les interesa ir a escuchar conferencias y no tienen mucho acercamiento a las dinámicas migratorias. Por eso quiero hacer este contexto general. Luego quiero hablarles un poquito más desde el marco teórico, lo que llamamos los académicos, básicamente las concepciones que se han hecho alrededor de los estereotipos y prejuicios hacia las personas migrantes en especial. Y luego voy a entrar a estas dos encuestas que hemos hecho en la universidad para comentarles qué hemos encontrado, y ahí va a ser lo más interesante, creo, y lo más, o lo que nos va a poder llevar a una discusión mayor después, porque voy a comentarles algunos temas muy importantes, donde
pueden ustedes preguntarse por qué está pasando, por qué las personas están percibiendo eso sobre tal población, etcétera, etcétera. Entonces creo que nos va a llevar a una interacción bastante interesante. Entonces, como les decía, lo primero que les quería comentar es presentarle Perú como un país de acogida de inmigrantes, ¿no? Hoy día vamos nosotros a hablar de migración internacional, no vamos a hablar de migración interna. Entonces, lo que vemos el día de hoy, que día estamos, 3 de abril de 2019, de acuerdo a las últimas estimaciones, que estamos hablando de más de 700.000 personas venezolanas viviendo en el país. Estamos además, siempre nos olvidamos de esto, hablando de más de 100.000 otras personas extranjeras de diferentes nacionalidades, yo me incluyo ahí, que vivimos acá, que tenemos carne de extranjería o lo que podamos tener como documento, y entonces estamos hablando de un país que se aproxima a tener 800.000 personas extranjeras residiendo en su territorio. Frente a esto que vemos desde acá, es decir, los inmigrantes, también siempre es bueno recordar que aproximadamente el 10% de la población peruana vive en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la configuración de un país que durante muchos años ha sido básicamente un país emisor, es decir, un país de inmigración, y ha sido definido como tal por muchos académicos acá y en el exterior, pero lo que vemos en los últimos años es un país que se configura como un nuevo destino, ¿ok? Y por eso, desde la academia, desde lo que trabajamos las migraciones desde el sur, ¿no? Vemos que en realidad las movilidades hoy en día, y no solamente en el continente de América, sino también en África y en Asia, la mayoría de movilidades en el mundo, eso creo que es muy importante notarlo, se desarrollan de un país del sur a otro país del sur, y muchas veces a los países más cercanos, ¿no? El ejemplo de la migración venezolana es emblemática. Colombia tiene más de 1 millón de personas venezolanas, es país fronterizo. Ecuador y Perú son los dos países que siguen, ¿no? De hecho es Perú y Ecuador. Entonces, eso es lo primero que quería un poco comentarles, ¿no? Hay nuevas configuraciones en el continente. En especial, como les digo, ya no podemos hablar solamente de países emisores de migrantes, sino que hablamos de configuraciones múltiples donde tenemos países que son emisores pero que también son destino y en algunos casos son tránsito, ¿no? México lo teníamos desde muchos años identificado como pero en realidad vemos que también en el sur de América se está configurando este panorama. Eso es lo primero que les quería comentar. Lo segundo, como les decía, es un poco cómo se ha desarrollado la construcción de estereotipos y prejuicios, que es un poco el debate que tenemos el día de hoy sobre las personas migrantes, ¿no? Entonces, lo que se ha estudiado y desarrollado en numerosas publicaciones, desde el derecho, pero sobre todo desde las ciencias sociales, es que se ha creado discursos sobre las personas extranjeras como los que son, digamos, los otros, diferenciándoles siempre del nosotros como nosotros los nacionales, ¿no? En este caso, nosotros los peruanos frente al otro que es extranjero. Obviamente que hay varios otros. Podríamos ver que en el Perú hay otros también, los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos, en fin, podríamos encontrar muchos otros que construimos y que se construyen a través de varios discursos, pero también políticas que vamos a ver. Pero hoy día nos vamos a centrar en la construcción del otro como extranjero. Y ahí hay varias aristas del tema, ¿no? La construcción del otro extranjero no se construye como un único otro extranjero, sino hay un otro extranjero que representa, y lo vamos a ver también en los resultados de la encuesta, como una amenaza. No todos los otros tienen el mismo valor o la misma apreciación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los países de América del Sur se puede ver la migración europea como algo positivo, como algo aceptable, algo que se valora, y por lo tanto a las personas extranjeras provenientes de países europeos o en general del norte se les va a considerar como ciertamente extranjeros, pero extranjeros bienvenidos, ¿no? Bien acogidos, bienvenidos. Mientras que la configuración de otras nacionalidades, ¿no? La recepción de, por ejemplo, todos los otros países fronterizos,
no se suele recibir con la misma acogida o apertura o empatía, ¿no? Y se suele ahí construir justamente la figura por excelencia del otro migrante, ¿no? Y el otro migrante, ¿cómo se figura? Que no es obviamente una construcción del sur, pero que sí se reproduce en el sur, que se construye más bien en países con historias mucho más largas de procesos de inmigración como Estados Unidos o Europa, como el otro amenaza. La migración es vista como una amenaza y se construye, y lo vamos a ver a través de las políticas, en especial de control migratorio. Entonces lo que vamos a ver es que estas personas migrantes que vienen de países cercanos a nosotros, en el caso de Perú, son vistos más bien como indeseables, frente a otros que vienen de otros países que parece que nos van a dar otro aporte y lo vamos a considerar como deseable. Esta configuración de la categoría de indeseable tiene impactos obviamente en la vida de las personas y en los procesos de inclusión, ¿no? Del cual creo que hoy no tendré tiempo de hablarlo, pero lo podríamos conversar. Esta configuración del otro a nivel del derecho y de las políticas públicas, que es lo que yo trabajo, tiene un impacto bastante importante en el ejercicio de derecho, ¿no? Lo que un autor que me gusta mucho, que se llama Javier de Lucas, que es filósofo del derecho, escribe él desde España, lo que él llama la lotería del nacimiento, ¿no? Entonces, en base a la lotería del nacimiento, porque finalmente es una diferencia que se basa en el simple hecho de tener una nacionalidad, de haber nacido en un país, y en base a esto creamos una serie de categorías y limitamos una serie de derechos a personas que no han nacido en el buen lugar, ¿no? Por eso él habla de la lotería del nacimiento. Y de Lucas, en uno de sus textos, nos habla cómo cuando estamos frente a personas migrantes, la pregunta de saber si ellos tienen derechos en sí no funciona así. Lo que decimos o cuando pensamos políticas, por ejemplo, muy claves en este momento en el Perú, vinculadas a lo que llamamos en derecho los derechos económicos, sociales y culturales, en otros términos, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, lo que siempre se piense frente a personas migrantes es, el Estado piensa, ¿qué tanto le puedo dar o le tengo que dar a esta persona? No se piensa, esta persona tiene derecho a la salud como cualquier otra persona. No, se piensa, porque esta persona, por la lotería del nacimiento, por no ser nacional de mi país, yo voy a darle un cierto acceso. Y se va negociando sobre estos accesos, ¿no? Y estos debates se ven acá, se ven en el norte y se ven en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Hay esta construcción del otro que limita el acceso a derechos, que justifica, mejor dicho, esta limitación por simplemente la nacionalidad, o si entramos en más detalle, a la condición migratoria, ¿no? De regularidad o irregularidad, que si les interesa lo podemos conversar en la charla después. Entonces, lo que vamos a ver con este proceso de construcción del otro indeseable es que también a este otro indeseable le vamos a dar una responsabilidad mayor de todo lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Entonces, eso se ve en países del norte y también se está viendo en países del sur. Ahí no voy a entrar mucho porque lo vamos ahora a ver con las encuestas. Entonces, frente a este otro se va a construir, como les decía, una serie de respuestas vinculadas a limitar el acceso a derecho, y también estas respuestas siempre van a estar justificadas por el migrante como amenaza, ¿no? Recuerden eso. El migrante es una amenaza, normalmente va a ser una amenaza para mi seguridad nacional, va a ser una amenaza para el empleo en mi país, va a ser una amenaza para mi sistema de salud, etcétera, etcétera. Y son temas que ahora vamos a ver en las encuestas. Entonces, con esto dicho, quiero comentarles que en la Universidad Católica hemos desarrollado se ha desarrollado primero una encuesta que en realidad corresponde a la Encuesta Nacional de Valores, que se aplica en muchos países del mundo y que tenía un acápite sobre inmigración. Y antes se ha aplicado esta encuesta y obviamente el tema de inmigración no tenía mucha importancia en el Perú, por lo que le comenté. Entonces recién se ha hecho estos primeros resultados, y eso es la primera encuesta que se desarrolló el año pasado, y los resultados, si los quieren ver, están disponibles. Luego les doy
las direcciones para que lo puedan buscar, pero están disponibles en la web y datan más o menos, el boletín me parece que salió entre octubre y noviembre del año pasado. Y a raíz del fenómeno de migración venezolana en el país, hemos decidido, desde el instituto donde trabajo con otra organización, otra unidad, mejor dicho, de la universidad, hemos decidido hacer una encuesta sobre percepciones y creencias sobre la migración venezolana. Entonces, dos cosas sobre estas encuestas que voy a comentar con mayor detalle ahora. Una, son encuestas que están dirigidas a peruanos y peruanas, para empezar. No es que hemos trabajado en encuesta con la población extranjera, eso creo que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo otro es que son encuestas. Son instrumentos cuantitativos que nos permiten ver tendencias, percepciones, etc., pero no nos permiten profundizar, no nos permiten explicar a cabalidad los resultados que les voy a presentar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas encuestas, ¿ok? Y lo que más bien, ¿por qué les presento estas encuestas? Dicho eso, es porque creo que son puntos de partida más bien para ahondar en varios de los aspectos que a continuación les voy a compartir. Entonces quiero compartirles los ítems siguientes, ¿no? Uno, les quiero comentar algunas cuestiones sobre los números o las percepciones de este sentimiento de invasión que les voy a comentar. Quiero compartirles los resultados sobre la interacción entre población extranjera, en este caso venezolana, y población peruana. Quiero compartirles algunos resultados sobre las diferencias culturales. ¿Qué piensan los peruanos sobre esto? Las percepciones hacia la política migratoria y el control migratorio, que ahí nos vamos a detener un momentito. Las percepciones sobre el empleo, que como les decía es un tema clave. Y finalmente, los efectos de la migración sobre la criminalidad. ¿Qué piensan la población sobre esto? Entonces, lo primero es los números. Cuando nosotros decidimos hacer esta encuesta para saber qué piensan los peruanos y las peruanas sobre la migración venezolana, lo primero que quisimos preguntarles es, bueno, ¿cuántos venezolanos hay en el país? Esta encuesta que les digo se ha realizado a nivel nacional. Por eso en algunos momentos les voy a hablar de las diferencias entre distintos ámbitos, como el ámbito rural y el ámbito de Lima y Callao o de ciudades en general, ¿no? Entonces, lo primero es que de esta encuesta a nivel nacional, les comento que cuando preguntamos cuántas personas venezolanas hay en el Perú, más del 25% de la población no respondió, ¿no? Ustedes ahí pueden ir apuntando, notando para conversar luego, pero eso es lo primero. 17% afirmó que había entre 500.000 y 1 millón. Y el 15% afirmó que no habían más de 50.000. ¿No? Eso parece un dato así un poco muy sencillo, ¿no? Pero llama mucho la atención porque lo que demuestra, y de ahí lo podemos conversar, aunque, me olvidaba un dato más. En el caso de las zonas rurales, lo que justo les quería comentar es que 44% de la población no respondió a esta pregunta. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo, ¿no? Un primer indicio es que la zona rural, se me cuesta un poco usar el micro, voy a esforzar para no moverme tanto. Entonces, si más del 40% de las zonas rurales no responden a esta pregunta, lo que podemos deducir es que las zonas rurales no ven la migración, no interactúan con este fenómeno, no tienen migrantes en sus zonas. Y definitivamente, ahora que les voy a decir algunas cifras más, sabemos que la población venezolana se concentra en Lima y Callao, y en mucho menor medida en algunas otras ciudades como Trujillo y Arequipa, ¿no? Que todo eso reúne a más del 90%, aunque las cosas están cambiando, cada día están cambiando. De eso podemos conversar después. Vemos que definitivamente la migración venezolana no impacta al Perú en la magnitud de la cual a veces parece que leímos en todos lados, ¿no? Parece que vemos en la televisión que todo el mundo tiene este sentimiento de invasión, ¿no? Pero no. Entonces, cuando se realizó la encuesta, que fue a fin del año pasado, estábamos, para que tengan una idea, en el 500.000, más o menos, ¿no? Entonces, eso era el primer punto que les quería decir, ¿no? ¿Qué saben
las personas, la población nacional sobre esta migración. Y luego sobre las interacciones, ¿no? Ahí preguntamos a la población qué tanto había visto a personas venezolanas, y ahí describimos varias variables. Podría ser en la calle, podría ser que sean atendidas por estas personas en negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en Lima y Callao, casi el 70%, ¿no? Afirma haber visto a personas venezolanas, ¿ok? En el interior rural, como se imaginarán, casi la misma proporción, 65%, salud, 65% afirma no haber visto nunca jamás una persona venezolana, ¿ok? Entonces ahí, lo que yo les pido un poco para pensar es cómo la migración impacta de manera muy diferenciada dependiendo de dónde estamos en el país. Y luego sobre interacciones, lo que les quería comentar, porque también se suele, y yo suelo hacer eso, hablar de cosas muy negativas, pero también había cosas positivas en esta encuesta. Por ejemplo, más del 60% de la población encuestada piensa que las personas venezolanas son agradables. Me preguntan, ¿son agradables? Me responden en más del 60% que sí. Para que las personas te puedan decir que son o no agradables, significa también que hubo esta suerte de interacción, que obviamente puede ser simplemente un contacto inicial, ¿no? Por ejemplo, en venta de productos, en interacciones en el transporte, lo que fuese, pero sí hay una interacción bastante positiva, ¿no? Eso nosotros estamos buscando la explicación, porque es algo que hemos visto en esta encuesta, pero también lo estamos viendo mucho en entrevistas y en grupos focales con peruanos y peruanas, de la idea de que son agradables, ¿no? Entonces, queremos saber un poquito más. Nos gustaría saber si es también un poco estereotipo que se construye sobre las personas venezolanas como más amables, que son más serviciales, que creo que no existe la palabra en español, pero que te dan un servicio que puede ser óptimo con relación a un nacional. En fin, tuvimos también varios otros instrumentos que nos daban indicios bastante interesantes de ver esta construcción del otro, ¿no? Luego, el punto que les decía que me interesaba conversar con ustedes, y creo que me tengo que apurar un poco, son las diferencias culturales. Eso también fue muy interesante, ¿no? Muchas veces creemos que los países de América Latina, o en todo caso de América del Sur o la región andina, tienen mucho en común, ¿no? Y partimos de la idea de, bueno, comparten un idioma, bueno, comparten una religión, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de preguntar sobre las diferencias culturales entre las dos poblaciones, más del 40% afirmó que las diferencias culturales que la cultura peruana y venezolana son bastante diferentes, más del 40%, lo cual es un dato bien interesante, ¿no? Y lo otro que es también muy interesante con relación a quizás la construcción misma del Estado-Nación en el Perú y de cómo se concibe la sociedad peruana, es que más del 70% de la población entrevistada piensa que las personas migrantes deben aprender sobre la cultura peruana, ¿no? Eso es algo esencial, ¿no? Para una gran parte de la población peruana, ¿no? Y algo también muy positivo sobre esta primera encuesta que les decía, que era sobre inmigración, que era más amplia, la población peruana afirmaba también que más de un 40% de los encuestados afirmaban que la migración fortalece la diversidad cultural. Entonces, aspecto positivo de cómo puede aportar la migración a una sociedad sí se reconocía, digamos, en muchos de los entrevistados, ¿no? Y para no demorarme mucho más, voy a pasar al punto del control migratorio. ¿Qué es lo que yo llamo control migratorio? Son todas las medidas que toma el Estado para regular la migración de personas, o bien inmigrantes, porque lo preguntamos de manera general en la primera encuesta, o las personas venezolanas en el Perú, ¿no? Ahí nos interesaba mucho saber qué pensaban
los y las peruanas sobre las medidas que se deberían tomar frente a la migración. Y ahí los resultados son bastante interesantes, ¿no? Primero, si el 14 y algo % piensa que el Estado peruano debe prohibir la entrada a personas extranjeras. Y un 55 y algo % piensa que debe aplicarse límites estrictos en cuanto al ingreso de personas extranjeras, ¿no? Y ahí se ve nuevamente este sentimiento que les decía del migrante como amenaza, el sentimiento de invasión, cuando se sabe que a nivel regional el Perú todavía es uno de los países que tienen menos migrantes, aunque tenga 800.000. Es uno de los países que tienen menos migrantes, ¿no? Si miren a Argentina, miren a Chile, son procesos obviamente más largos, pero de una migración de hecho más provenientes de los países de la región, del propio Perú, de hecho, con una población mucho más importante, pero sí hay un sentimiento de que hay que ponerle fin a esto, ¿no? Y además lo que nosotros estamos analizando es que mucha gente piensa o tiene esta idea de que a mayor control, es decir, si más pongo restricciones al ingreso, menos van a entrar, ¿no? No sé si ustedes vieron un poco los debates sobre este permiso temporal de permanencia, el famoso PTP, en el cual se ha dicho, bueno, ahora hay que suprimir este permiso para evitar lo que se llama en estudios migratorios el efecto llamada, ¿no? Sin embargo, muchos estudios en el mundo nos demuestran que así no funcionan las cosas, porque las migraciones se explican por un conjunto de causas que no solamente se pueden reducir a un permiso de residencia, un permiso laboral para vivir. Es decir, la persona migrante no decide ir a Perú por el PTP. Eso es, hay mucho más causas detrás. Si les interesa también lo podemos conversar un poco. Y en la encuesta específica sobre migración venezolana, casi el 80% de la población estaba a favor de medidas drásticas de control migratorio. Y debo decirles que en el mundo rural, esta medida, la más drástica, era la primera medida por la cual apostaban las personas que vivían en el mundo rural y que por lo tanto ya sabemos que tienen menor interacción con la población venezolana. Entonces ahí pareciera que se averiguara algo que ya también se estudió, que es que a menos contacto, mayor control y mayor rechazo en realidad hacia la población. Entonces esta ecuación es bien interesante para seguir analizándola, ¿no? Y luego les quería comentar de manera muy breve las percepciones sobre el empleo. En esta primera encuesta, casi el 80% de la población consideraba que la inmigración aumenta el desempleo y que la población extranjera ocupa puestos de trabajo de nacionales, ¿no? Cuando se preguntó en especial sobre la migración venezolana, más de un 25% dijo o se mostró de acuerdo con la afirmación que decía los venezolanos le están quitando el empleo a muchos peruanos. ¿Ok? Y que un 50% también decía que este ingreso de personas venezolanas perjudica la economía de los nacionales. Eso es muy interesante, ¿no? Porque las inquietudes o las preocupaciones que se generan por el tema laboral deben explicarse ahora sí en un contexto dado, ¿no? Que es el contexto peruano, donde 70% de la economía es informal y del trabajo es informal, mejor dicho, donde hay empleos muy precarios y mucha desigualdad, ¿no? Entre una serie de grupos. Y además, porque de acuerdo a cifras oficiales, los y las venezolanos integrados en el sector privado formal representan 0.5%. Eso es la realidad. En realidad del sector formal es que no hay inserción de personas extranjeras en el sector formal, por múltiples motivos que si quieren lo podemos conversar, y no parte de una falta de educación de personas venezolanas, porque más bien lo que se ve, y eso también se reconoce en la encuesta, que las personas venezolanas tienen un nivel educativo bastante alto, aunque el perfil va cambiando también en los últimos tiempos, ¿no?
creo que me estoy un poco pasando del tiempo. Solo además comentarles que hay mucha preocupación con relación al empleo, pero muchas personas se olviden que ya existe regulación. Ya el mercado laboral peruano, de acuerdo a norma, está protegido frente a los extranjeros, entre comillas. Hay esta idea de la amenaza. No hay una ley que se llama la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeras que no permite que una empresa tenga más de 20% de su planilla extranjera. Entonces sí hay límites, ¿no? Lo falso es decir que no los hay, sí los hay, están previstos por norma. Y finalmente, con esto dejaré luego el diálogo, es uno de los temas, obviamente lo dejé para último, pero que es quizás el más preocupante o el que da mucho para reflexionar, es las ideas sobre esta vinculación entre inmigración y criminalidad, ¿no? Que obviamente no son propias de acá, pero que también hemos preguntado en las encuestas, ¿no? En esta encuesta más general, el 70% de la población encuestada decía que la inmigración aumenta la tasa de criminalidad, ¿no? Y en la encuesta sobre migración venezolana, más del 50% considera que muchos son las personas venezolanas que están involucradas en actos de delincuencia. Eso responde a, según lo que yo estoy trabajando, en varias retóricas que existen, ¿no? Existe otra retórica en esta construcción del otro, que les decía, del indeseable, que habría un supuesto vínculo entre una cierta nacionalidad y la comisión de delitos, ¿no? Como si tener una nacionalidad nos llevaría a cometer más delitos, ¿no? Cuando sabemos que en realidad la comisión de delitos se explica por causas estructurales mucho más complejas, ¿no? Pero eso es alimentado por la política de la amenaza, por la política de control migratorio. Si yo estoy diciendo, no sé si se acuerdan del año pasado, además del PTP, si yo estoy diciendo, tenemos que poner un límite a la migración y tenemos que obligar a las personas a entrar con pasaporte por razones de seguridad. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? Que yo como Estado debo controlar a estas personas que están ingresando porque muchas de ellas seguramente se dedican a actividades delictivas. No, además en algunos artículos y algunos medios de comunicación no es que lo han dejado como hipótesis, sino lo han dicho así como lo estoy diciendo. Entonces, este mensaje obviamente traduce esta idea del indeseable y de la amenaza, y obviamente las personas llevan un miedo hacia la persona extranjera como posible criminal o delincuente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quería compartir y lo que quería un poco dejar para quizás la reflexión y para abrir el diálogo, es que creo que estos discursos, lejos de ser discursos propios o llamativos por su excepcionalidad, son los que hay, son viejos discursos, que se manifiestan en un contexto nuevo de migración, definitivamente. Es un nuevo país de acogida, pero los discursos usados son retóricas que ya vemos en muchos otros países, ¿no? Y bueno, y también el balance obviamente es más complejo, ¿no? Recuerdan lo que les decía de la percepción de que son personas agradables, la percepción que son emprendedores, también hemos medido la percepción que son personas, que los migrantes son personas trabajadoras, ¿no? Entonces, hay obviamente percepciones también que demuestran algún tipo de empatía o apertura, pero también frente a ellas hay muchas muestras de temor, de miedo, de ver al otro como la amenaza, ¿no? Entonces, nos toca ahora, como les decía un poco, seguir analizando esto, seguir trabajando estos temas con otros instrumentos, desde la academia, pero también desde todos los que trabajan el tema desde sus perspectivas. Obviamente al Estado le toca muchos retos, y eso es un poco, ¿no? Yo cerraba como con el nuevo fenómeno y antiguos discursos, ¿no? Finalmente eso es un poco la pregunta que yo me hago, ¿no? Y eso es lo que les quería compartir para empezar. Gracias, muchas gracias. Ceci, aplausos por favor.